Bueno, como indicaba antes de irnos a la pausa, vamos a seguir con las elecciones extraordinarias que han tenido lugar también este domingo en Ecuador. Una primera vuelta presidencial y renovación de la Asamblea que llega luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara el pasado 17 de mayo la muerte cruzada para disolver precisamente esa Asamblea. Esto por el juicio político que estaba llevando el Congreso en su contra y en medio de la mayor crisis de seguridad de la historia moderna del Ecuador, que ha llevado incluso al triste asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La dupla que salga elegida para la presidencia tan solo gobernará hasta mayo de 2025, apenas un año y medio. En este tiempo vamos a poder hablar ahora ya con nuestro corresponsal Gustavo Ortega, que se encuentra allí en Quito. Gustavo, ¿cómo ha transcurrido la jornada? Que, como hemos visto también durante el día, ha estado ampliamente militarizada para poder mantener la seguridad de los votantes y de los candidatos, Gustavo. Así es, tal y como tú lo has dicho, ampliamente militarizado, y sobre todo los operativos de seguridad han sido la característica el día de hoy. Todos los candidatos salieron a votar muy temprano como parte de su estrategia de seguridad, y vimos candidatos vestidos con chalecos antibalas, con cascos especiales, con un resguardo policial muy intenso el día de hoy, ¿no? Inclusive también las medidas de seguridad se extendieron para los centros de votación, se aplicaron medidas de seguridad durante la jornada electoral. No se permitía que los electores permanecieran dentro de los centros electorales, tampoco se permitía que portaran paquetes, maletas, y se extendían las medidas de seguridad. Había una fuerte requisa para que los electores fueran a votar, salieran inmediatamente y se prevalecieran estas elecciones el día de hoy. ¿Cómo ha transcurrido? Bueno, afortunadamente ha transcurrido con total normalidad. El Consejo Nacional Electoral ha indicado en su última cadena nacional que no se ha producido ningún incidente enmarcado en la realización de este proceso electoral, por el cual ha felicitado al electorado. 82% de participación del electorado es el anuncio que ha dado el Consejo Nacional Electoral. Y a esta hora también, hace algunos minutos, ha cerrado el evento electoral, ha emitido una tercera cadena nacional donde daba cuenta que ya con 67% de los votos escrutados iremos a una segunda vuelta electoral. Para el próximo 15 de octubre entra la candidata del correísmo, Luisa González, y una sorpresa también el candidato Daniel Noboa, ambos considerados candidatos outsiders, que se han quedado con el favoritismo hasta ahora del electorado ecuatoriano. Así que estaremos esperando una próxima campaña electoral, un nuevo debate presidencial y una segunda vuelta electoral para decidir quién será el presidente que asumirá el sillón de Carondelet en este país. Rodrigo. Pues Gustavo, ya nos avanzabas ese recuento que está teniendo lugar en Ecuador todavía, que avanza también esa segunda vuelta para el 15 de octubre. Quiero que veamos cómo va precisamente el recuento a estas horas de la noche. Como bien nos indicaba Gustavo, Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana del correísmo, habría ganado esta primera vuelta por el momento con un 33,17% de los votos. Una amplia ventaja sobre el que está siendo por el momento la gran sorpresa de la noche, que es Daniel Noboa, que estaría consiguiendo aproximadamente el 24% de los votos, en torno a 9 puntos porcentuales por debajo del correísmo. En principio pasarán ellos dos a esa segunda vuelta del 15 de octubre. Tercera sería la lista que iba con el nombre de Fernando Villavicencio, recordemos, asesinado pocos días antes de estas elecciones. Un 16,3% tendría la lista. Cuarto sería Jan Topic, este hombre de Guayaquil, este empresario, también ex militar, que prometía mano muy dura, que al igual que estábamos comentando en Guatemala, proponía también un modelo similar al de Nayib Bukele en El Salvador. Estaría obteniendo en torno al 15% de los votos. Sin duda, una de las debacles de la noche es la de Yacu Pérez, el candidato que estuvo a punto de conseguir llegar a la segunda vuelta en las pasadas elecciones, que ahora tan solo obtendría un 3,8% de los votos, luego de que haya tenido problemas con la CONAIE, con ese movimiento Pachacutic con el que fue a las anteriores elecciones. Así que ya una vez reconocidos el conteo, los porcentajes de voto hacia los candidatos,
Quiero presentar de nuevo a los invitados que tendremos esta vez para hablar de Ecuador. Una vez más vamos a tener aquí en nuestro estudio a Alejandra Barrios Cabrera. Una vez más, bienvenida también ahora para hablar de Ecuador. Rodrigo, muchísimas gracias. Bueno, y ya no en el estudio, sino de forma virtual, vamos a tener también a María Dolores Miño. Ella es abogada especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, así que bienvenida esta noche a France 24. Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas noches a las increíbles mujeres que me acompañan hoy en el panel y a todos quienes nos ven esta noche también. Pues un placer estar con todas ellas esta noche. Voy a presentar a la tercera de estas mujeres que nos acompañan hoy en France 24. Ella es Jimena Ron Herráez, es doctora en Derecho y magíster en Comunicación Política por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Bienvenida también a France 24. Muchísimas gracias, un saludo caluroso para todos y un placer estar aquí. Bueno, y vamos a empezar hablando de uno de los principales temas que sin duda han marcado el devenir de estas elecciones, pero también el devenir del Ecuador en general en los últimos meses y durante la legislatura de Guillermo Lasso. En los últimos días hemos visto la muerte del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, que despertó la atención internacional sobre esta violencia que afecta a miles de ecuatorianos, una nación que vive un repentino repunte de la violencia en los últimos años, como venía avanzando por las disputas del control territorial entre bandas de narcotráfico. Mientras los ciudadanos esperan una respuesta estatal, miles de personas sufren el acecho de la muerte. Jorge Hurtado nos explica más en el siguiente reportaje. Un país doblegado. Desde 2018, Ecuador vive una crisis de seguridad por violentos enfrentamientos entre grupos delictivos que se disputan territorios para el narcotráfico. Al principio, la violencia se limitaba a las prisiones que albergaban a cabecillas de estas bandas. El vacío de poder tras la muerte de un líder mafioso desató varios motines sangrientos en 2021. Desde entonces, la inseguridad saltó a las principales ciudades del país. Según datos de la policía, en 2022, el 80% de los asesinatos se debió a la disputa por drogas, pero las bandas criminales extendieron sus actividades y someten a los ciudadanos a extorsiones y secuestros. Los ecuatorianos sufren ahora atentados con explosivos y homicidios. Desde su llegada al poder en 2021, el presidente Guillermo Lasso prometió mano dura para frenar la violencia. Emplearemos todas las herramientas logísticas y legales a nuestro alcance hasta derrotar al crimen organizado sin claudicar, sin ceder y sin pactar. Las medidas oficiales parecen insuficientes. Este señor presidente que tenemos, Lasso, ha desperdiciado más de 2 años porque realmente no hizo lo que tenía que haber hecho y por eso está el pueblo así ahora. Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores de cocaína del mundo. Poderosos carteles mexicanos financian a las bandas locales, frente al auge de la demanda global de drogas. Sin duda, la crisis de violencia y la crisis de seguridad que está viendo Ecuador, no de ahora, sino en los últimos 5 años, tiene que ver con la injerencia de grupos narcotraficantes y de crimen organizado, como el Tren de Aragua, que llegaron a Ecuador para hacerse cargo del tráfico de droga que viene de Colombia. El panorama no es alentador. Las dificultades económicas están empujando a los jóvenes a la delincuencia, mientras cada día se silencia a quienes investigan o denuncian la corrupción, tal como pasó con el candidato Fernando Villavicencio. Desde luego, la violencia en el país ha sido uno de los puntos más importantes, no solo de estas elecciones, sino de la vida política general en Ecuador en los últimos meses. Y es que los datos avalan la preocupación de los ecuatorianos por la violencia, ya que en 2022 hubo un total de 4.600 muertes violentas en todo el país. Y en el año 2023 ya vamos por en torno a las 4.500 muertes violentas, estando aún en agosto. Hemos visto el asesinato de Fernando Villavicencio, pero también de otros políticos, continuas denuncias de ataques violentos. Y yo quería preguntarle a nuestra invitada, Alejandra, ¿cómo ha llegado Ecuador a este punto de violencia cuando era uno de los países más seguros de toda América Latina? Sí, muy triste, porque creo que no, la pregunta no solamente es cómo ha llegado, es dónde está, y por eso ha llegado. Y cuando nosotros vemos los mapas de violencia en Colombia, hay todo un andén pacífico
que son normalmente los departamentos más violentos. Esto no se había extendido hasta Ecuador, empieza a extenderse en el 2019. Estamos hablando en Colombia, departamentos Chocó, Valle del Cauca, siempre hablando de los puertos, Cauca, Nariño, y de Nariño damos el salto a Ecuador. Y eso es lo que termina pasando. Terminó quedando Ecuador como un sándwich entre Perú, entre Colombia, y es precisamente las zonas portuarias donde los grupos narcotraficantes buscan tener mayor presencia, y no solamente presencia, sino tener control territorial. Si bien en el 2019 empiezas con un enfrentamiento entre diferentes bandas por control territorial, ya no estamos hablando solamente de control territorial, eso pasa también al control social, al control económico y al control político. Y lo que estamos viendo en este momento es la última de las fases, cuando se empieza a hablar de control político, porque no estamos hablando solamente del asesinato de un candidato a la presidencia de la República, ya se tenían hechos anteriores de violencia política que es ajeno también a Ecuador. Y si uno ve cómo ha reaccionado Ecuador frente a la violencia política, uno ve más o menos que es una reacción como la que tenía Colombia a principios de la década de los 80, finales de los 70, cuando ese tema también era ajeno para los colombianos. Entonces hay improvisación en el cuidado de los candidatos. Hay algo, por ejemplo, que llama muchísimo la atención y es la preferencia de algunos candidatos en seguridad privada, no la seguridad pública. Y en tercer lugar, una sociedad que no sabe cómo actuar, porque se ha visto sorprendida, pero sobre todo avasallada en los temas de violencia. Entonces es un país que va a tener que empezar a prepararse, porque ya no solamente estamos hablando de carteles ecuatorianos propios, de carteles colombianos, sino también se habla de Sinaloa y se habla del cartel de Nueva Generación. Es decir, igual que la presencia de algunos carteles mexicanos están en la costa pacífica colombiana, esto se ha extendido hacia las zonas portuarias de Ecuador, y aquí lo que viene en una agenda prioritaria de quien quede en la presidencia de la República en la segunda vuelta presidencial, indiscutiblemente es preparar a un país para el tema del narcotráfico. ¿Cómo decida manejarlo? Lucha contra el narcotráfico, negociación, modificación legal, pero esa ya es la agenda más importante del país ecuatoriano, porque si no, se lo va a devorar. El narcotráfico carcome todo y lamentablemente desde Colombia eso es lo que podemos contarles como experiencia propia. Y es que Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú, que son dos de los países que más producen hoja de coca en el mundo. Y habla usted de los puertos, de las zonas portuarias de Ecuador, principalmente el puerto de Guayaquil. Se está convirtiendo quizás en el principal puerto de salida de cocaína hacia Europa, y hablaba también de que han llegado cárteles colombianos, el cártel de Sinaloa, pero se habla incluso de la Nueva Generación italiana también, desde luego, y se habla también incluso de la mafia de Europa del Este, quizás como punto de llegada de esa droga que sale de Guayaquil. Yo pude estar hace unos meses también allí en Ecuador junto a nuestro corresponsal Gustavo Ortega, y desde luego es una preocupación muy grande de los ecuatorianos el ver que no han podido, que se les ha venido esta ola de violencia y no han sabido qué hacer, y es también una de las grandes discusiones en cuanto a la clase política, que no han hecho nada, no han sabido hacer nada. ¿Qué hemos visto durante este gobierno de Guillermo Lasso? ¿Qué se ha hecho para intentar frenar esta ola de violencia? Pues lo sobrepasó. Lo sobrepasó, y no solamente en los términos de violencia, lo sobrepasa también en las relaciones que tiene con el mismo Congreso. Es que no estamos hablando que la toma de la decisión de la muerte cruzada haya llegado solamente por este debate que se estaba haciendo en la Asamblea de Ecuador, sino ya se habían hecho 4 intentos. Y no solamente 4 intentos para ver cómo se lograban coaliciones gubernamentales, que fue imposible lograrlas, sino que también en temas de orden público estamos hablando de estados de excepción, seguidos 16 casi, que estaban directamente relacionados con el tema de las cárceles, porque ese fue la primera campanazo de alerta, fue todo el tema de las cárceles, que empezaron las revueltas dentro de las cárceles, la imposibilidad de manejarlo, la corrupción dentro de las cárceles también, que era el ingreso de armas, el ingreso de droga, prostitución, desde las cárceles dando órdenes, jefes, a lo que estaba pasando afuera. Se descuadernó el país, pero también creo que es importante reconocer que lo avasalló una fuerza para el que el país no estaba preparado.
Claro. Pues ya que estás hablando de los problemas en las cárceles, quiero que vayamos a hablar ahora con María Dolores Niño, porque ella es abogada en Derecho Constitucional, también especialista en Derechos Humanos. Y uno de los temas que ha sido también eje de campaña es esa falta de un Ministerio de Justicia que se suprimió, no en el gobierno de Guillermo Lasso, sino en el gobierno también de Lenin Moreno anteriormente. Pero quiero que antes hablemos de este estado de excepción que ahora mismo rige por 60 días en el país. ¿Ha ayudado realmente este estado de excepción a un poco aliviar la situación de violencia o, por el contrario, ha aumentado todavía más? Bueno, Rodrigo, esta es uno de casi 2 decenas de estados de excepción que el presidente Guillermo Lasso ha decretado en los últimos 2 años. Y en realidad, además de esa declaratoria de estado de excepción, desde la ciudadanía no hemos visto mayores medidas que se hubieran adoptado de cara precisamente a enfrentar las situaciones de delincuencia, de inseguridad que motivaron la declaratoria de estado de excepción. Entonces, creo que lo que no alcanzó a entender el presidente Lasso y su equipo es que cuando se toma desde el Ejecutivo una medida de declarar un estado de excepción, el Ejecutivo y su gabinete tiene que tomar medidas consonantes con esa declaratoria. Especialmente en este caso, trabajar y tomar medidas adecuadas para combatir la delincuencia. Aquello no ha ocurrido y la sensación que se tiene en Ecuador es que una vez que pasa el momento álgido de violencia y se declara el estado de excepción, no se hace mucho más. Entonces, creo que en este punto esas declaratorias terminan siendo algo que no tiene mucha validez y que sobre todo no demuestra ser efectivo a la hora de atenuar estos incidentes de violencia. En todo este tiempo, el presidente Guillermo Lasso, especialmente ahora estos últimos meses que ha podido gobernar por decreto después de declarar la muerte cruzada, ha dicho que han aumentado los esfuerzos por dotar a la policía y al ejército de mayor cantidad de armas, mayor cantidad de munición, mejores chalecos, pero ¿ha llegado realmente todo ese esfuerzo que dice el presidente que ha hecho su gobierno hacia las fuerzas y seguridad del Estado? ¿Ha servido para algo? Posiblemente no lo alcanzamos a ver. Lo cierto es que quizás estas medidas llegaron un poco tarde. Es cierto que, por ejemplo, el año anterior, a noviembre de 2022, desde los órganos del poder público que se encargan de controlar el tema de la seguridad, se había devengado algo así como un 20% del presupuesto. Entonces, también estamos frente a un gobierno que tiene poca capacidad de ejecución y creo yo que este es el principal problema que tuvo Lasso durante su gobierno, que termina en esta muerte cruzada, como la decimos aquí, un poco forzada y que genera este rechazo popular. Es esta incapacidad de actuar, de tomar decisiones y sobre todo de lograr efectivamente atacar, en este caso, la delincuencia, más allá de la retórica y más allá de cosas muy, muy puntuales, no se ve algo organizado y estructurado. Y esto también se evidencia porque a pesar de todas estas múltiples declaraciones de emergencia y a pesar incluso de la ayuda internacional que recibe Ecuador, se ve que no existe más bien desde el Ejecutivo un plan claro de cómo va a combatir esta delincuencia. Y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos hace un momento, en el sentido de que sí ha sido bastante sorpresivo para Ecuador, que era un país que se mantenía casi que alejado del conflicto colombiano, verse inmerso en estos problemas. Creo que es un proceso de ir tomando decisiones frente a un fenómeno que quizás nosotros no lo vimos venir y para el cual no estábamos preparados. Claro, y precisamente porque no se vio venir, me gustaría preguntarle a Jimena Ron Herráez cuándo empezó Ecuador a verse sumergido en esta ola de violencia. ¿Es un problema de este gobierno, del anterior de Lenin Moreno, o son ya falencias que llegaban del último gobierno, quizás de Rafael Correa? Rodrigo, bueno, es un tema paulatino, sin duda alguna, no ha sido, digamos, una explosión del tema delincuencial y del tema de la inseguridad ciudadana
de la noche a la mañana. Esto ha ido de alguna manera incrementándose poco a poco. Inició a partir del gobierno anterior, no de este gobierno, del gobierno de Lenín Moreno, fueron iniciando pequeños, digamos, de alguna manera crisis, ¿no es cierto?, al interior de los centros de rehabilitación social. Y bueno, con el tiempo esto se ha ido incrementando al punto de que ya, digamos, en el gobierno del actual presidente Guillermo Lasso se ha descontrolado la situación, ¿no? Las crisis al interior de los centros de rehabilitación han sido espeluznantes y también, bueno, lo que sucede ya a nivel de la sociedad también es bastante grave. Vemos, yo creo que uno de los principales termómetros para identificar este tema de la inseguridad es precisamente lo que hemos vivido el día de hoy, ¿no es cierto? En este proceso electoral hemos visto a los candidatos ir con chalecos antibalas. Eso es algo que no lo habíamos visto nunca en el país. Entonces, de alguna manera, esta crisis de inseguridad sí es una crisis sin precedentes, ¿no? En el país no lo hemos tenido. Y yo creo que una de las, quizás de las razones, además de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, también es el que no se haya podido detener por parte del gobierno al no tener un plan para enfrentar esos problemas de inseguridad, ¿no? Y es un plan que se le viene pidiendo al gobierno, al actual gobierno del presidente Lasso desde el inicio de su gestión. Ese plan de seguridad nunca llegó, es más, de alguna manera, uno de los cuestionamientos que tuvo el legislativo con el ejecutivo y producto de las tensiones fue precisamente que más bien se redujo el presupuesto de seguridad, ¿no? Por eso es que, de hecho, la Policía Nacional no contaba con y esta era una de los principales cuestionamientos, no contaba con el armamento, con el equipo necesario para poder enfrentar este auge delincuencial. Entonces yo creo que esto también es lo que de alguna manera le pasa factura a Guillermo Lasso y hace que se lo ponga contra la espada y la pared y él tenga que adelantar las elecciones. Claro, nos habla usted de esa falta de inversión, de esa falta de dinero realmente para apoyar a las fuerzas de seguridad. ¿Puede ser esto entonces quizás consecuencia de aquella decisión que tomó Lenín Moreno de suprimir el Ministerio de Justicia? Si no recuerdo mal, me corrige si doy un dato falso, creo que en su momento se dio la razón de que había que adelgazar el Estado, de que había un poco que estrechar el bolsillo del Estado y por eso se suprimió el Ministerio de Justicia. En efecto, la idea era una idea de un Estado, digamos, de alguna manera, no mínimo, pero menor al que veníamos teniendo con la presidencia de Rafael Correa. Entonces, de alguna manera, sí, había que reducir varios ministerios y uno de ellos fue, sin duda alguna, el Ministerio de Justicia. En el gobierno del presidente Lasso, de alguna manera, se van tomando... En esta idea, ¿no es cierto?, de solventar el problema delincuencial, se van tomando algunas decisiones, cómo ir recuperando uno que otro ministerio, pero sin duda alguna creo que estaba haciendo falta esta estructura que de hecho se encuentra hoy por hoy entre una de las promesas de campaña de la actual candidata del correísmo. Bueno, vamos a ir más adelante a esas promesas de campaña, pero quiero volver aquí al estudio para preguntarle a nuestra invitada si quizás da la sensación de que a Guillermo Lasso, aunque le haya tocado lidiar con problemas de gobiernos anteriores, se le ha ido de las manos el país y por eso también quizás decidió decretar la muerte cruzada. No ha sabido lidiar con la situación de violencia en el país. Mira, se le fueron de las manos dos cosas. Uno, las relaciones políticas, es decir, la posibilidad de tener algún tipo de relación, de diálogo, de lograr unos consensos con el Congreso. No logró tener las mayorías en el Congreso y no logró una gobernabilidad conversada con el Congreso de la República. Entonces, por eso tuvo que mantener en 4 momentos la discusión si se retiraba o se mantenía dentro del gobierno. Y lo segundo, el tema de la violencia. Y a veces vale la pena voltear a mirar a los vecinos. Ahora que estaba escuchando a las analistas, a María Dolores y a Jimena, Colombia vivió entre 1970 y 1991, es decir, en 21 años, 17 años de estado de excepción. En esa época en Colombia los llamábamos estado de sitio. ¿Por qué vivíamos en estado de excepción? Porque creíamos que la única manera de resolver los temas de violencia era a través del fortalecimiento de la fuerza pública.
llegamos a extremos en que cortes militares podían juzgar civiles, es decir, lo intentamos todo y encontramos que por ahí no era la salida. Creo que vale la pena que Ecuador se mire también un poco en la historia de Colombia, porque ahora tenemos un factor que parece muy atractivo, Rodrigo, y es el tema del modelo Bukele. Entonces, el modelo Bukele pareciera que nos soluciona si construimos megacárceles, si se sacan a los militares a la calle, a que fortalezcan la policía, todo el mundo para la cárcel, se disminuyen los derechos y con eso se piensa que se están solucionando problemas. El problema de narcotráfico es un problema que permea la sociedad y la sociedad se tiene que preparar en un Estado de Derecho para darle respuesta al ingreso del narcotráfico. ¿Qué tenemos además de las decisiones que hoy estamos viendo que pasan en Ecuador? A mí me llama muchísimo la atención el segundo nombre, el de Daniel Noboa. Creo, y lo veo también como una sorpresa, es un hombre joven. Es un hombre de 35 años, es un hombre que está planteando además fortalecer, militarizar fronteras. Entonces también camina hacia medidas muchísimo más fuertes en temas militares. Y cuando uno habla de medidas muy fuertes en temas militares, también tiene que ver el componente social. Y en Ecuador ese es uno de los componentes que tiene que empezar en este momento a discutirse para poder hacer contrapeso con lo que le va a tener que hacer frente este país. Más adelante vamos y un gobierno muy corto, ¿no? Claro. Año y medio. Claro. Precisamente va a ser otro de los temas de los que hablemos más adelante. Quería preguntarle sobre Colombia. Estaba citando mucho usted a Colombia. El modelo contrapuesto quizás al que promete, al que está implementando Nayib Bukele, es el que intenta implementar Gustavo Petro acá en Colombia. ¿Cómo puede trabajar o debe trabajar Ecuador junto al gobierno vecino de Colombia para intentar frenar ese flujo del narcotráfico en la frontera común? No, es que indiscutiblemente tienen que haber acuerdos y tiene que haber acuerdos entre los dos gobiernos, digamos, como lo colombiana. Me siento profundamente avergonzada de que 6 sicarios que hayan cometido el asesinato del candidato Villavicencio sean colombianos. ¿Y eso qué significa? Que sí tiene que haber un mayor control de las fronteras, pero tiene que haber también un trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, tanto de Colombia como de Ecuador. Eso solo ninguno de los dos países lo puede hacer. Yo no creo que Colombia pueda dar muchos cursos de qué se debe hacer. Lo de este país ha seguido una historia de narcotráfico, de intentos de negociación, lo hemos intentado con guerra frontal, lo hemos intentado de muchas maneras. Lo que yo creo que podemos contar es qué nos ha funcionado en los diferentes intentos, en los diálogos, en formas de entregas coordinadas y qué es lo que nos ha funcionado. Ecuador tiene que poder construir su propia historia y un mecanismo de poder hacerlo, ojalá muchísimo mejor que nosotros lo hemos hecho, pero sí tiene que haber un diálogo. Indiscutiblemente los 3 países, Perú, Ecuador y Colombia, tienen que mirar este tema como un tema conjunto. Si cada uno de los países lo ve de manera fragmentada, lo del narcotráfico, nos van a terminar devorando porque estamos viendo la misma costa pacífica como ruta de salida del narcotráfico. Claro. Quiero volver al tema de las cárceles que estamos comentando. Voy a hablar ahora con Jimena, porque cómo ha llegado la violencia hasta dentro de las cárceles desde fuera es algo que quizás los telespectadores pueden no explicarse qué ha pasado. Es la corrupción que se ha institucionalizado dentro también de los sistemas de seguridad de los centros penitenciarios, o es que realmente volvemos a que no hay personal, no hay dinero para llevar toda esta seguridad. Yo creo que es un poco de las dos razones, ¿no? Sin duda alguna hay un componente de corrupción que llama la atención porque dentro de las cárceles encontramos, digamos, la policía encuentra, ¿no es cierto? O se encuentra, perdón, armas, armamento, además de grueso calibre, se encuentran celulares, es decir, se encuentran artefactos que están prohibidos, cuyo ingreso está prohibido. Entonces, claro, la pregunta es cómo entran estos artefactos, quién los deja entrar. Entonces, claramente hay un componente de complicidad y de corrupción que permite precisamente que estos artefactos entren.
Y luego ya al interior de los centros de rehabilitación, de alguna manera las organizaciones delincuenciales han ido controlando paulatinamente, ¿no es cierto?, estos centros como sus propios territorios, de manera que hemos sido testigos de masacres carcelarias con números de muertos en cantidades abismales y además con muertes que han sido grabadas también por parte de los mismos presos, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto sí ha conmovido a la sociedad, sí ha aterrorizado a la sociedad, y esto de alguna manera ya después se extrapoló, ¿no? Es decir, emigró fuera de los centros de rehabilitación y ya se empezaron a vivir también un poco estos escenarios también fuera de los propios centros de rehabilitación. Entonces sí hay un componente tanto de corrupción como de complicidad y de un descontrol también del auge delincuencial. Bueno, hemos hablado ya aquí también en este análisis de que también las políticas punitivistas quizás deberían ir de la mano también de políticas sociales. Y quiero recordar que ya en el año 2022 la ONU, las Naciones Unidas, recomendaron a Ecuador apoyar unas políticas de rehabilitación social para que no todo se centre en mandar a la cárcel a personas que en muchas ocasiones han cometido solo delitos menores. Además, es uno de los problemas que señalan quizás los familiares de las personas que se encuentran en las cárceles, que muchos de ellos están allí por delitos menores y se han tenido que ver ahora unidos a ciertas bandas porque son las que dominan dentro de las cárceles y para su propia supervivencia se tienen que unir a ellos. Quería preguntarle a María Dolores Miño cómo puede solventarse este problema de las cárceles y qué es esto que le recomendó las Naciones Unidas a Ecuador de la rehabilitación social. Bueno, este es un tema integral, algo que quienes trabajamos en derechos humanos venimos diciendo ya desde hace casi 2 años, es que el problema de la inseguridad en general y de las cárceles en particular no tiene que atenderse solamente desde una perspectiva de represión y de mano dura. Ciertamente, cuando hay exabruptos al interior de los centros de privación de libertad, pues hay que intervenir con la fuerza pública y en la medida de que vaya escalando ese nivel de violencia por parte de quienes están detenidos en estos centros, pues la fuerza pública también tiene que aumentar progresivamente la respuesta que le da. Pero esto es simplemente una de tantas aristas que tienen que tomarse en cuenta. Lo que a Ecuador le hace falta de manera urgente es una estrategia de prevención de la delincuencia basada tanto en criminología como en atención a las cuestiones, que también es parte de la criminología ciertamente, a las cuestiones que dan origen al fenómeno de la inseguridad y la delincuencia en el Ecuador. Porque no se está hablando ni se está pensando el tema de la seguridad en clave de prevención, sino más bien parecería que estamos siendo simplemente reactivos y reactivos solamente cuando pasa algo que es bastante grave. No es el tema de la inseguridad cotidiana lo que le prende las alarmas al gobierno, sino solamente cuando tenemos crisis ya, digamos, de dimensiones preocupantes, como serían los motines carcelarios, o más recientemente ya estas acciones de sicariato, donde evidentemente está el crimen organizado tratando de incidir por la fuerza en la política, como fueron los asesinatos del alcalde Intriago en Manta y más recientemente del candidato presidencial Villavicencio. Entonces, sí es fundamental y creo que este es el reto para quien luego de estas elecciones asuma el rol de presidente de nuestro país y su gabinete, empezar a pensar en estrategias de prevención de la delincuencia, incluso adentro de las cárceles. Y esto es bastante desafortunado porque se ha permeado, creo yo, en el debate social el tema de que no es posible la rehabilitación, que quienes están privados de libertad son personas a quienes no se les debe dar una segunda oportunidad, y ya se habla en el discurso de algunos candidatos, no en estas elecciones, pero por ejemplo, sí en las locales, a replicar fórmulas como las de Bukele en El Salvador. Se habla de implementar la pena de muerte o la cadena perpetua, que en realidad son situaciones que no atacan el origen de la delincuencia. Tenemos que ir al origen de la delincuencia y creo yo sí, tenemos que buscar formas de que las personas que están privadas de la libertad, que como usted bien decía, no todas están vinculadas a las mafias, no todas son altamente peligrosas, puedan encontrar en estos lugares una verdadera
rehabilitación y que no sean los centros de privación de libertad espacios donde el delincuente más bien ve estas cuestiones reforzadas y sale luego para volverse un peligro para la sociedad. Tenemos que apostarle a la rehabilitación social, tenemos que apostarle a la prevención en materia de seguridad. María Dolores Miño, hablaba usted ahora precisamente de sicariato y de ese asesinato de Fernando Villavicencio, que ha sido uno de los puntos que ha marcado más claramente esta última semana de la política de Ecuador antes de esta primera vuelta electoral. Quiero que vayamos a ver ahora un reporte que ha preparado nuestros compañeros de France 24 sobre la figura de Fernando Villavicencio y volvemos con nuestras analistas. Y porque hay vínculos de la policía, de la fuerza pública con estas estructuras. Estos señalamientos fueron los últimos que hizo el candidato presidencial Fernando Villavicencio en la televisión. Horas después, tras hablar a sus seguidores en un mitin político, fue asesinado a balazos. Villavicencio fue un líder sindical, periodista de investigación y diputado. Durante más de 20 años denunció la corrupción en el sector petrolero. Sus reportes le valieron amenazas de muerte y acciones legales. En 2014 tuvo que refugiarse varios meses en una comunidad indígena en la Amazonía. Lo perseguía una condena a prisión por injuriar al presidente Rafael Correa. En 2017 buscó asilo político en Perú tras denunciar una persecución del gobierno de Correa. Al regresar a Ecuador, continuó publicando investigaciones sobre corrupción y enviándolas a la Fiscalía. Fue criticado por mezclar el activismo y el periodismo. En 2021 se convirtió en diputado de la Asamblea Nacional del Ecuador hasta que la legislatura fue disuelta por el presidente Guillermo Lasso. Luego lanzó su candidatura presidencial por parte de la coalición Movimiento Construye. Quería hacer una cárcel de máxima seguridad y combatir el crimen organizado. Aunque su asesinato marcó la contienda electoral, no ha sido el único. Días después de la muerte de Villavicencio, Pedro Briones, un dirigente del partido Revolución Ciudadana, fue asesinado en la puerta de su casa en la provincia de Esmeraldas el 14 de agosto. Antes, la noche del 17 de julio, en esa misma provincia, el candidato a la Asamblea Nacional, Ríder Sánchez, fue asesinado al salir de una reunión con su equipo político. Las autoridades dijeron que se trató de un intento de robo. El 23 de julio, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue emboscado y asesinado cuando supervisaba unas obras. Intriago había sido reelecto en las elecciones de alcaldes y prefectos de febrero, en los que se registraron 15 ataques a candidatos y 2 asesinatos. La muerte de Fernando Villavicencio, que como decía, ha marcado esta última semana electoral allí en Ecuador. Y quiero volver aquí al plató para preguntarle a Alejandra qué marca para un país y para un proceso electoral. ¿Se puede desarrollar un proceso electoral con normalidad cuando uno de los principales candidatos a la presidencia es asesinado? Sabes que me llamó muchísimo la atención la forma como se reaccionó en Ecuador después del asesinato, digamos, primero las reacciones sociales, obviamente todas de compañía, solidaridad, pero lo que termina pasando posteriormente cuando viene el debate, ya el último debate de cierre, no hay nada más fuerte para un país que los mensajes simbólicos. Y hubo ausencia de símbolos. Los símbolos es lo que a una sociedad le permite expresar y dar a entender qué es lo que está sintiendo y lo que significa que en una competencia electoral uno de sus candidatos haya sido asesinado. Y como señalaban algunos analistas, cualquiera de los 7 podía haber sido ese candidato. El tema de los símbolos, de lograr entender lo que significa para un país democráticamente, eso es muy fuerte. Y entonces eso lo lleva a uno a ver cuáles podrían ser precisamente esos, dentro de esos retos que se tienen, es como el país empieza también a trabajar esos duelos, esos símbolos que permiten rechazar y dejar absolutamente claros los mensajes de una sociedad contra la intrusión del narcotráfico. Cuando eso pasó más o menos en la década de los 80 en el Valle del Cauca, uno vio el cambio de la ciudad. Cuando entra el narcotráfico a una ciudad, a un país, todo se oscurece, eso se siente en la sociedad, se siente en las calles, en la soledad, en el miedo que se empieza a respirar. Y uno de los mecanismos sociales para luchar contra eso son mensajes absolutamente claros, sociales, simbólicos, que permitan encontrar un relato a la sociedad de rechazo frente a lo que está ocurriendo. Y ese va a ser uno de los retos más grandes de quien quede en la presidencia de la República por año y medio, es lograr entender socialmente las transformaciones que han empezado a pasar en algunas ciudades, especialmente las de la costa pacífica ecuatoriana.
Pues este tema de la inseguridad ha estado en el ambiente durante toda la campaña electoral, y quiero que volvamos con mi compañero Lluís Muñoz para hablar precisamente no solo de la inseguridad, también de la percepción de inseguridad que tienen los ecuatorianos y sobre lo que han dicho en sus programas electorales los candidatos. Así que, Lluís, cuéntanos cómo ven los ecuatorianos la situación. Así es, Rodrigo, como han estado analizando durante este bloque del especial, la seguridad ha copado debates, estadísticas y las conversaciones de los ecuatorianos, especialmente después de este tan comentado asesinato de Fernando Villavicencio. En este gráfico podemos ver cómo ha evolucionado la percepción de la inseguridad en Ecuador. La encuestadora internacional Gallup lleva preguntando desde 2006 a los ecuatorianos cómo se sienten caminando solos por la noche. En 2022, año del último registro, el 64% de los encuestados declararon sentirse inseguros, un aumento drástico desde 2017, cuando el 52% de la población se sentía segura. Entre los candidatos había algunos que prometían mano dura, pero finalmente esa línea más extrema no ha sido la escogida por los ecuatorianos. Sin embargo, los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta han dado un gran protagonismo en sus programas de gobierno a la seguridad. Luisa González, de Revolución Ciudadana, que encabeza Resultados Preliminares, pretende recuperar el enfoque en seguridad del expresidente Rafael Correa. Destaca la reinstauración de ministerios clave como el de Justicia y el de Coordinador de Seguridad, pero también busca volver a poner en marcha el sistema de rehabilitación social con un enfoque de reinserción y en el que quede claro que el Estado es el único que tiene el monopolio sobre las armas. Por último, quiere introducir un nuevo modelo de seguridad ciudadana que esté basado en la prevención. Por su parte, el candidato que le acompañará en la segunda vuelta, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, ha dicho en entrevistas que tiene por intención militarizar la frontera con Colombia para evitar el tráfico de cocaína, pero también tiene un enfoque más restaurativo, como la formación de policías en resolución pacífica de conflictos, la defensa comunitaria en los barrios y también la mejora de condiciones en las cárceles, con una propuesta que es separar a presos por delitos menores de los que han cometido crímenes y evitar que cuando haya algunas de estas matanzas en las cárceles que ha habido en Ecuador no sufran esas personas que han cometido delitos menores. Pues Luis, muchas gracias por explicarnos un poco cuáles han sido los puntos principales de estos dos candidatos que a priori son los que van a pasar a la segunda vuelta, con esa sorpresa del candidato Noboa que poca gente esperaba quizás. Y quiero que cambiemos ya de tema para otra situación no menos importante, y es cómo hemos llegado hasta aquí, a estas elecciones anticipadas que tendrán su segunda vuelta el 15 de octubre. Recordemos que fue el presidente Guillermo Lasso quien, en mitad de un juicio político en su contra por presunta corrupción, por presunto peculado, declaró la muerte cruzada. Un mecanismo que había instaurado el presidente Rafael Correa, pero que hasta el momento nunca antes había sido puesto en marcha allí en Ecuador. Desde luego dio un giro político a la situación que se estaba viviendo hasta el momento. Así que quiero que también en el siguiente reporte de nuestra redacción de France 24 demos un repaso a cómo estaba siendo la situación los días antes de que Lasso declarara esa muerte cruzada y cómo ha sido el desarrollo desde entonces. No enjuiciar al presidente de la República. Un presidente en jaque. Guillermo Lasso disolvió el Parlamento de Ecuador y adelantó las elecciones tras 2 años de gobierno. Pero, ¿por qué tomó esa decisión? Rodeado por una serie de escándalos e impopularidad, en junio de 2022 Lasso enfrentó 3 semanas de protestas contra su gobierno. Las manifestaciones, lideradas por grupos indígenas, rechazaban la gestión económica de Lasso y el aumento generalizado de los precios. Esta lucha es de todos, sí, de todas las comunidades, de los pueblos indígenas, que estamos aquí a 2 semanas de paralización, ya que nos afectaron, nos están afectando, ¿no?, a todos. Como ustedes saben, el incremento del combustible se incrementó todo. La oposición intentó reunir los votos necesarios para un juicio político, pero no lo consiguió. En enero de 2023, una investigación periodística reveló una trama de corrupción a nivel estatal que giraba en torno a Danilo Carrera, cuñado del presidente. El caso, denominado el Gran Padrino, llegó cuando Ecuador sufría una ola de violencia sin precedentes. La oposición acusó a Lasso del delito de peculado por no terminar un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana y un consorcio para el transporte de derivados del petróleo. La Contraloría concluyó que esos contratos eran perjudiciales para las arcas públicas. El 16 de mayo, Lasso asistió al juicio político. Compareció ante el Pleno Legislativo, pero no ejerció su derecho a la réplica. No hay testigos relevantes de nada.
Es por eso mismo que no hay un informe acusador. Fue el primer juicio político al que se somete un presidente desde la aprobación de la Constitución de 2008. Al día siguiente, el mandatario conservador convocó a la muerte cruzada, un mecanismo que permite disolver el Parlamento. Lasso acusó a los opositores de poner en jaque a la democracia ecuatoriana y de desestabilización. El mecanismo, usado por primera vez en ese país, permite a Lasso desde entonces gobernar por decreto y convocar a elecciones anticipadas que se celebran este 20 de agosto. Veíamos ahora al final de este reporte a la asambleísta correísta Viviana Veloz, que fue una de las principales interpelantes en ese juicio político contra Guillermo Lasso. Y quiero preguntar a nuestra invitada María Dolores Miño cómo se llegó a esta situación, porque todo viene en principio de una denuncia, de nuevo, si doy un dato falso por favor me corrigen, del medio digital La Posta contra Guillermo Lasso, que desencadena este proceso de presunto peculado. ¿Qué había pasado hasta el momento y cómo era la situación de Guillermo Lasso dentro de la Asamblea? ¿Tenía o no tenía mayorías? Bueno, creo que uno de los problemas principales que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso fue no haber construido puentes y alianzas políticas. Al principio de su mandato, de manera, creo yo, desacertada, decidió abrirse frentes con diversos movimientos políticos, incluso con el Partido Social Cristiano, que es el partido conservador de Ecuador por excelencia y que era su aliado natural. Sin embargo, esta alianza se rompe poco después, asimismo con la Izquierda Democrática y con otros movimientos que, más allá de las diferencias políticas que podían haber tenido, sí era fundamental, creo yo, contar con estos apoyos precisamente para que las propuestas legislativas que hiciera Lasso desde Carondelet pudieran tener vía en la Asamblea. Entonces, enemistarse con los otros movimientos políticos le genera a él una situación de rechazo dentro de la Asamblea que vuelve inviable todas sus propuestas. Y durante el tiempo que transcurrió hasta la muerte cruzada, el discurso del presidente Lasso, que hoy vemos no tenía mucha asidero, era que si no se podía ejecutar ciertos planes de gobierno, si no se podía hacer un gobierno eficiente, era porque, decía él, la Asamblea le obstruía. Entonces, este fue el primer problema. Luego, el antecedente inmediato, diría yo, sí es el reportaje, la nota investigativa de La Posta, donde se descubre que personas cercanas a Guillermo Lasso estarían involucrados en actos de corrupción, pero además estarían involucrados con la mafia albanesa, con lo cual se rompe un poco uno de los puntos más sólidos del discurso de Lasso, que era que a él no le pesaba, como sí podría pasar con el movimiento de Rafael Correa, denuncias de corrupción, que él no estaba asociado con las mafias, algo que también se le acusa mucho a Rafael Correa y a su movimiento. Entonces, un poco él pierde esto que era su única carta a favor. Y eso decanta la activación del juicio político, que finalmente no tiene los votos, pero a pesar de que no se logra destituir a Lasso vía juicio político, lo que sí era evidente es que había una traba en la posibilidad de gobernar que ya hacía imposible que se mantenga la situación como estaba. O se iba a la Asamblea o se iba el presidente Lasso, y el presidente Lasso finalmente opta por la decisión de la disolución de la Asamblea, que efectivamente es un mecanismo constitucional, pero no es de ninguna manera una victoria ni un síntoma de que el gobierno de Lasso salió ganando. Más bien creo que la primera muestra del profundo deterioro y de la situación, digamos, insalvable de la gobernabilidad del presidente Lasso, era esta declaratoria de muerte cruzada como una última opción casi que ya desesperada, ¿no? Que no había mucho más que hacer para lograr esa gobernabilidad. Hablábamos, por cierto, de esa denuncia del medio La Posta, y quiero recalcar que ahora sus directivos están también fuera del país por amenazas, por de nuevo esa inseguridad, esas amenazas hacia también ahora periodistas, algo que no se había visto hasta el momento, al menos a gran escala en Ecuador. Quiero aprovechar que usted también es experta en derecho constitucional para preguntarle si realmente este decreto de la muerte cruzada de Lasso se adecuaba a la constitucionalidad del texto de lo que
que introdujo Rafael Correa durante su gobierno, porque durante esos días hubo también ciertas críticas de otros grupos políticos a que aceptaban la muerte cruzada porque querían que saliera Lasso del gobierno, pero no era del todo constitucional. Hubo también cierto temor porque uno de los primeros movimientos fue el del ejército, que dijo apoyar al gobernante saliente. Sí, efectivamente, habían discrepancias que creo que se derivan del texto de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde hay algunos, no quiero decir vacíos, pero sí ciertas imprecisiones con respecto a la forma como se tiene que declarar la muerte cruzada. Y el debate en ese entonces fue si a la Corte Constitucional le correspondía o no hacer un control del decreto declaratorio de la muerte cruzada. En realidad, muchos de nosotros sostenemos que en el caso de la muerte cruzada no correspondía a un control constitucional y que por lo tanto, si el presidente consideraba que se había incurrido en una de estas causales, bastaba con esa calificación por parte del presidente para proceder sin que la Corte Constitucional tuviera mucho que hacer al respecto, y la propia Corte Constitucional así lo aceptó. En el caso del juicio político, por otro lado, la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sí le da a la Corte Constitucional un papel mucho más preponderante a la hora de calificar las causales para ir al juicio político. Esa calificación también se hizo. Finalmente, la Corte Constitucional dijo que sí, se reunían las causales de ley para dar paso al juicio político. Entonces, creo yo que esto era un poco más por la imprecisión de los términos en las leyes y en la Constitución, que finalmente la Corte Constitucional mismo las resolvió. Pero el reto ahí es, estas normas sí tienen que ajustarse para que en el futuro no generen esta situación de incertidumbre en momentos que ya son políticamente bastante tensos. Quiero hablar ahora con Jimena de la propia Asamblea, porque hoy no solo se elige binomio presidencial, se eligen también a los 137 asambleístas que componen este Congreso de Ecuador. Y uno de los principales problemas que señalan los ecuatorianos es su falta de creencia. Ya no creen en la política, el hartazgo frente a todos los asambleístas, no solo contra el gobierno. ¿Qué pasó también en estos últimos años, en esta legislatura, para que la Asamblea no permitiera gobernar a Lasso? ¿Qué va a pasar ahora? Porque también tienen que volver a restaurar esa creencia, que los ecuatorianos vuelvan a creer en su clase política. Sí, en efecto hay una decepción generalizada en lo que se refiere a los actores políticos dentro del país, ¿no? Y no solamente a nivel de asambleístas, sino también del mismo presidente de la República, un poco lo que decía María Dolores, ¿no es cierto? Y la muerte cruzada, el decreto de muerte cruzada de disolución de la Asamblea Nacional del presidente Guillermo Lasso, que es aceptado de alguna manera por la sociedad sin mayor problema, equivalía a darle la espalda, ¿no es cierto?, a esta Asamblea Nacional que había decepcionado a la sociedad, pero también al mismo presidente, porque era de alguna manera una especie de la única manera que tenía la sociedad también de liberarse de un presidente con una muy baja popularidad. Ahora, esto también tiene que ver con una crisis institucional, ¿no? El Ecuador no solamente estaba atravesando y está todavía atravesando una decepción a nivel de los actores políticos y de la política como tal, sino también de las propias instituciones, ¿no? Entonces, en ese momento se arrastraba también una baja popularidad de la función judicial, por ejemplo, de la misma Policía Nacional, incluso hasta de la Iglesia. Entonces, había sin duda alguna, o las sensaciones en ese momento era una sensación de casi de que se vayan todos, ¿no? Por eso es que de alguna manera se acepta la muerte cruzada sin mayor problema. Ahora, yo creo que uno de los inconvenientes más grandes que tuvo el presidente Guillermo Lasso para gobernar fue precisamente que la mayoría de la Asamblea Nacional era una mayoría opositora, era una mayoría que provenía del partido político opositor, que es del partido político correísta, ¿no? Revolución Ciudadana. Y eso es algo que podría replicarse nuevamente
posiblemente, ¿no es cierto?, en la siguiente Asamblea Nacional, si no gana el candidato de los correístas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esta Asamblea Nacional vuelva a repetir un porcentaje altísimo de asambleístas de esa tienda política, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos que se corren en el país, porque, bueno, tenemos esta modalidad que es nombrar a los asambleístas en el mismo momento, digamos, en la primera vuelta, ¿no? Entonces, de alguna manera, se asegura no se asegura que los asambleístas o la mayoría de los asambleístas pertenezcan al presidente que se vaya a elegir. Pues precisamente sobre este último punto quiero hablar con Alejandra aquí en el estudio. Vamos a una legislatura muy corta, de tan solo año y medio, y como bien nos indican nuestras otras analistas, podemos ir a un Congreso muy fraccionado que quizás nos recuerde también un poco a la política de Perú, donde es difícil articular mayorías, también lo está siendo en Colombia. ¿Qué se puede encontrar el próximo presidente o la próxima presidenta del Ecuador en este año y medio en el que además tiene que hacer muchos cambios porque se lo está exigiendo la sociedad? Entonces, mira, como 3 ideas quiero plantearte sobre el tema. Primero, yo no sé la sensación de ustedes, pero uno ve el proceso electoral de Ecuador y pareciera que no fuera para año y medio. Es decir, estamos eligiendo asamblea, estamos eligiendo presidente, vicepresidencia. Además, otros 2 temas muy interesantes que me encantaría escuchar a las analistas. Se están haciendo además 2 consultas populares, ¿no? Las primeras que se hace grande en Ecuador sobre un tema absolutamente interesante que es la explotación petrolera en el área amazónica. Digamos que eso me parece absolutamente interesante, pero es año y medio. Hablaremos también más tarde de esa consulta popular. Entonces, aquí es año y medio. Estás eligiendo todo un cuerpo legislativo y ejecutivo para año y medio. Entonces, yo tengo preguntas sobre ese tema. Tienes año y medio, el nuevo presidente o presidenta que quede elegido después de la segunda vuelta tiene que terminar con un presupuesto que ya fue negociado con este Congreso que acaba de salir. Y tiene además un plan de desarrollo, un plan de gobierno que responde al presupuesto que ya fue aprobado y que tiene por lo menos que terminar de ejecutar este año mientras hace un nuevo plan de gobierno solamente para un año con un nuevo presupuesto. Digamos, allá hay una cosa que es un poco confusa en términos de gobernabilidad y de las negociaciones que va a tener que hacer en el legislativo para tan poco tiempo. Sin olvidar, asterisco, que puede haber reelección, ¿no? Digamos que todo esto puede preparar una siguiente elección. Segundo tema. No sé si te acuerdas, Rodrigo, que cuando estábamos hablando de Guatemala, estábamos diciendo los problemas en Guatemala son la desinstitucionalización por un lado y la corrupción por otro. Cuando uno ve Ecuador, lo que uno ve es violencia, de lo que hemos hablado, solamente para tener una mirada comparada. Cuando hablamos de la violencia en Guatemala son más o menos 17 hechos de asesinatos por cada 100.000 habitantes, Ecuador 40 por cada 100.000 habitantes. Es una tasa altísima. Entonces, es un tema importante, pero el segundo son las crisis políticas. Ecuador es un país que se ha caracterizado, excepto el gobierno, digamos, de Correa, que fue un gobierno que llegó, se ancló. Si no estoy mal, me podrán corregir, pero creo que alcanzó a tener 7 presidentes en 10 años. Es decir, es un país que se ha caracterizado por la dificultad de poder lograr acuerdos políticos entre el legislativo y el ejecutivo. Y este modelo, que si bien es muy interesante el de muerte cruzada, muy, muy interesante porque hace recordar algo como lo parlamentario, ¿no? El parlamentarismo que lo jala, y me imagino que lo jala buscando estabilidad política en un escenario presidencial con periodos establecidos, fijos, creo que va a ser todo un reto para quien quede elegido si no logra también las mayorías en la Asamblea. Pues quiero precisamente que hablemos de nuevo con mi compañero Lluís Muñoz del problema que tenía Guillermo Lasso en el legislativo, que no tenía las mayorías, pero es que además era una de las minorías en ese poder legislativo. Lluís, cuéntanos cuántos asambleístas tenía Lasso. Muy interesante todas estas reflexiones y vuelvo también a la pregunta que le lanzabas mencionando a Perú o Colombia. En estas elecciones también se ha elegido el poder legislativo, el cual puede ser clave. Así se demostró durante el gobierno de Guillermo Lasso, cuyo partido solo contaba con 25 asambleístas de los 137 legisladores que cuenta el Parlamento unicameral
ecuatoriano. Es por este motivo que durante el proceso de juicio político por acusaciones de corrupción, el presidente estuvo todo el tiempo en minoría y ante el riesgo de triunfar su destitución invocó la muerte cruzada, por lo que la composición de la Cámara muestra las dificultades que pueden tener los mandatarios, algo común en América Latina, como se demuestra en sus países vecinos. Pedro Castillo solo contó con 37 congresistas en un inicio de los 130 que tiene Perú, y en el tercer juicio político en su contra, tras su intento de disolver el Congreso, fue destituido con el voto de 101 asambleístas. En 2020 ya había sido derrocado Martín Vizcarra como presidente con 105 votos, y otros del mismo periodo presidencial como Manuel Merino y Pedro Pablo Kuczynski renunciaron ante la amenaza del Congreso de destituirlos. En el otro vecino, Colombia, es difícil llegar a un juicio político, pero la minoría en el Congreso puede frenar las promesas presidenciales. Así le ha pasado a Gustavo Petro, que con 20 senadores de un total de 108 ha visto enterradas reformas importantes como la laboral, la pensional o la de salud. América Latina tiene un sistema presidencialista y aunque los electos gozan de importantes apoyos, el voto para el legislativo no siempre coincide y los congresos pueden marcar el futuro de un presidente y sus reformas, por lo que el próximo presidente de Ecuador, a la hora de legislar en un tema como la seguridad, también necesitará contar con alianzas en el Congreso en caso de que no logre una mayoría absoluta, como se presupone. Pues Luis, muy interesante, muchas gracias una vez más. Estamos hablando del presidente que puede venir, pero quiero que hablemos ahora de un presidente que ya estuvo, del que hemos hablado aquí ahora. Es Rafael Correa, quizás uno de los presidentes que consiguió mayor estabilidad de su gobierno en los últimos años. Y es que además Rafael Correa ha estado omnipresente en esta campaña por ser además el presidente honorífico de la Revolución Ciudadana. Muchos acusan además a la candidata correísta de ser simplemente la figura tras la que está actuando Rafael Correa. Así que quiero que escuchemos a nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, que nos cuenta cuál es el momento en el que está el correísmo y la figura de Rafael Correa en estas elecciones. Sí, la participación de Rafael Correa ha sido fundamental en esta campaña electoral de primera vuelta de las elecciones anticipadas en Ecuador. Recordemos que Rafael Correa ha sido el gran líder de la Revolución Ciudadana y es el líder del partido. Inclusive el nombre de la Revolución Ciudadana proviene de su nombre, Rafael Correa. Recordemos que es una elección de outsiders, por el cual los candidatos que se postulaban no tenían ningún peso político. Conversamos esto también hace algunos minutos con el catedrático y analista político Fernando Carrión, quien también nos señalaba que a propósito de estas elecciones de outsider, realmente las elecciones han sido entre Rafael Correa, Jaime Nebot y Álvaro Noboa. Rafael Correa detrás de Luisa González, Álvaro Noboa detrás de su hijo Daniel Noboa y de Jaime Nebot detrás de Jan Topics. El gran ganador, por así decirlo, ha sido Rafael Correa, y ha sido así como Rafael Correa se ha mantenido muy pendiente en las redes sociales. Se pueden ver en las redes sociales como TikTok, Instagram, donde él mantiene preponderancia. A pesar de que Rafael Correa está fuera del país, se siente muy presente, inclusive en este país, dando cualquier tipo de pronunciamiento. Maneja la opinión pública ecuatoriana y los medios de comunicación reaccionan a lo que él publica. De igual forma, también lo que ha sucedido es que el gobierno, tanto el gobierno de Guillermo Lasso como el gobierno de Lenín Moreno, le han dado fuerza política, inclusive a Rafael Correa. Puede decir que a pesar de que no vive en este país, se siente muy presente en el quehacer político ecuatoriano. Inclusive hace algunos minutos Rafael Correa es quien asume la vocería y la reacción luego de los resultados electorales. Hace algunos minutos también llamaba a un acuerdo nacional y ya llamaba a generar alianzas para gobernar en la Asamblea Nacional. Si bien ha dicho que aspiran a contar con un buen número de asambleístas superior a lo que tenía la Asamblea Nacional, también ha dicho que no son mayoría, por el cual inclusive ha exhortado ya un primer pronunciamiento de llamar así a un gobierno de alianza nacional en este país. Recordemos que también el candidato Cristian Zurita consigue, el partido Construye, consigue un buen número de asambleístas, pero detrás de Cristian Zurita está María Paula Romo, quien fuera también ministra de Lenín Moreno. Así que es una candidatura, una elección de outsiders. Recordemos que ni Luisa González ni Daniel Noboa tenían
peso político, eran unos perfectos desconocidos y luego de ser asambleístas se reconoce la fuerza política que tienen. Daniel Noboa apenas exasambleísta de la Asamblea disuelta y ya Luisa González traía una trayectoria en el gobierno de Rafael Correa. Así que ha sido preponderante la actuación de Rafael Correa en estas elecciones anticipadas de Ecuador. Bueno, escuchábamos a nuestro corresponsal Gustavo Ortega desde Quito, y es que Rafael Correa está exiliado en Bélgica por el pedido de 8 años de prisión en su país por casos de corrupción que él niega. Quiero que escuchemos, antes de seguir con nuestro análisis, lo que dijo recientemente en la entrevista de France 24 al respecto de las elecciones y del legado que dejó para su país. Esas elecciones están para el 20 de agosto, que se juegue, que ya se vaya Lasso a la casa y puede recuperar esa senda del desarrollo que vimos del 2007 al 2017. Y hasta el 2025 no se habrá podido resolver todo, pero al menos el país no seguirá retrocediendo, y sí le puedo asegurar que se resolverán muchas cosas. La violencia bajará drásticamente, la inseguridad, porque sabemos cómo hacerlo. Ya lo hicimos, los otros prometen, nosotros ya lo hicimos y juntos lo volveremos a hacer. Bueno, estas fueron las palabras de Rafael Correa aquí en France 24. Y Alejandra, quiero preguntarte, ¿qué sigue representando para la sociedad ecuatoriana Rafael Correa? Pues una fuerza muy grande. Y mira que la fuerza tan grande lo está llevando a que su partido, el partido que representa a la candidata Luisa, tiene 1 de cada 3 votos, ¿no? Entonces está llegando a una segunda vuelta presidencial con un buen músculo. Pero de otro lado no podemos olvidar los costos que tuvo también para la libertad de prensa el gobierno de Rafael Correa, es decir, logra estabilidad política, unos costos muy altos en términos de libertad de prensa. Y pues lo otro que creo que vale la pena también reconocer en este ejercicio de hoy es el papel de los observadores internacionales, de la OEA, de la Unión Europea en los 2 países, Unión Europea en Guatemala, que no se ha despegado de todo lo que ha sido ese proceso, y de los observadores electorales nacionales. Papel que conoce usted bien. Obviamente, sí, 2 organizaciones muy importantes. Mirador Electoral en Guatemala ha estado todo el tiempo presentando informes en la calle, defendiendo las posturas democráticas de acuerdo a la legislación guatemalteca, y pues todo el trabajo que ha hecho Rudy Hidalgo de participación ciudadana en Ecuador en un compromiso por un proceso electoral en paz, donde pueda haber diálogo y respeto a las normas. Entonces también a esas organizaciones de observación electoral nacionales e internacionales un gran reconocimiento por el trabajo realizado. Un trabajo además difícil en estas elecciones porque en las 2 había acusaciones de presunto fraude, así que también les damos las gracias desde aquí. Alejandra Barrios, ha sido un placer tenerla con nosotros hoy en France 24, le invitamos a que vuelva cuando quiera. Pues siempre un gusto y muchísimas gracias por invitarme, y estaré acompañándolos cuando ustedes así lo decidan. Pues así será. Nosotros vamos a seguir con nuestras otras 2 invitadas, y yo quería preguntarle a María Dolores Miño sobre una pregunta que quizás revuela en la sociedad ecuatoriana, y es si vuelve el correísmo. ¿Podrán intentar, o igual intentan, podrán conseguir que vuelva también Rafael Correa a Ecuador? ¿Qué habría que hacer, qué cambios tendrían que hacer para que así fuera? Sí, efectivamente, este es un miedo latente que se tiene en ciertos sectores, especialmente quienes se oponen al correísmo. Sin embargo, creo yo que hay ciertas lecturas un poco más sutiles que hay que hacer de estas elecciones. Lo primero sería algo que se mencionó antes, y es el hecho de que Luisa González efectivamente llega con un porcentaje importante de los votos. Sin embargo, Luisa González como candidata, ella a modo individual, digamos, no hubiera logrado captar esos votos si no es porque atrás de ella está la imagen de Rafael Correa, y la única forma de fortalecer al Partido Revolución Ciudadana y que no tenga que estar dependiendo de estas figuras que siempre dejan esta mala impresión de no ser candidatos idóneos, sino que simplemente son candidatos títeres, entre comillas, sería la posibilidad de que con un gobierno de la Revolución Ciudadana se puedan destrabar algunas prohibiciones que tiene el presidente Correa, como es esta de las sentencias condenatorias en su contra por los juicios de alta corrupción.
Sin embargo, los resultados de hoy ponen eso un poquito más difícil, creo yo, para la Revolución Ciudadana, dependiendo cómo le vaya al candidato Noboa. Ciertamente, creo yo, políticamente, si es que la candidata Luisa González llegara a ocupar el sillón en Carondelet, ciertamente creo yo que el movimiento político, Revolución Ciudadana, tomaría las medidas que fueran del caso dentro y casi que al margen del ordenamiento jurídico para que el líder vuelva, porque ciertamente se nota la ausencia de Rafael Correa en los debates de la campaña. Como usted dijo, él trata de estar presente, pero al final del día los candidatos que él pone no llegan y no creo que le hacen justicia a lo que estaba acostumbrado el electorado con respecto al movimiento, ni sobre todo logran construir un liderazgo suficientemente fuerte que pueda de alguna manera equilibrar la ausencia de él. Siguen dependiendo mayormente, creo yo, de la imagen de Rafael Correa, y creo yo que no es bueno para ningún partido que su posibilidad de triunfar en las urnas dependa de una sola persona. Y parece que se nota también en las propias palabras de Rafael Correa que él sabe de esa ausencia suya en el país, porque cuando lo escuchábamos hablar aquí en France 24 da la sensación de que también tiene un discurso casi de candidato presidenciable. Jimena, quería preguntarte, ¿es también Ecuador un país que tiene una posición muy fuerte procorreísta, pero también ampliamente anticorreísta? Sí, ese creo que es uno de los problemas que arrastramos, ¿no? Y que de alguna manera en estas elecciones, en este proceso electoral, quizás lo vemos un poco superado, y es este constante enfrentamiento entre los correístas y los anticorreístas, ¿no? El Ecuador se ha mantenido en esta dicotomía desde la salida de Rafael Correa, ¿no? Y de alguna manera este enfrentamiento ha hecho que el odio y el resentimiento dentro de la sociedad haya crecido tanto al punto que de alguna manera no avanzamos a nivel político. Entonces, de alguna manera es positivo el que pase a segunda vuelta uno de los candidatos que no se ha representado, que no se refleja a sí mismo como un anticorreísta, tampoco evidentemente como un correísta, pero que no refleja este enfrentamiento al que ya estamos acostumbrados y que de alguna manera nos tiene estancados, ¿no? Yo creo que hay que tener claro que Rafael Correa es un actor político importante todavía para el país, ¿no? Para una parte de la población, tanto es así que ese voto duro que tienen los correístas, que es más o menos alrededor del 35%, no se pierde. Después de varios procesos electorales, vemos que ese voto duro se mantiene, y de hecho es un voto que hizo que en las votaciones seccionales pasadas lograra que la mayor parte de alcaldes del país fueran precisamente esta tienda política. Bueno, quiero que cerremos ya este bloque en el que hemos hablado de Rafael Correa, esa figura omnipresente en el Ecuador. Ya estamos cerca de terminar esta programación especial, pero antes quiero que hablemos también de otro de los principales temas sobre los que se quejan los ecuatorianos, son las deficiencias del sistema de salud. El país nunca se recuperó del todo de la pandemia de COVID-19, a lo que se suma además un reducido abastecimiento de medicamentos y falta de profesionales sanitarios. William Gasó nos cuenta más en el siguiente reporte. Se trata de una crisis silenciosa. En Ecuador no solo la inseguridad genera víctimas, las brechas del sistema de salud también. El país nunca se recuperó de la pandemia. Entre enero de 2020 y julio de 2022, el virus mató a más de 35.000 personas, según el conteo de la agencia Reuters. Ecuador fue uno de los países de Latinoamérica más afectados. En la ciudad portuaria de Guayaquil, la situación fue tan grave que cuerpos fueron dejados en las calles en el momento más crítico. Una campaña eficaz de vacunación permitió al país superar la crisis, pero ha aumentado el deterioro de la atención en centros de salud y hospitales. Pacientes se quejan de la falta de medicamentos y insumos en los hospitales públicos. Según el Ministerio de Salud, el abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos oscila entre el 65 y 80%. Enfermeras, médicos, auxiliares
La escasez de personal sanitario también golpea duro el sistema de salud. Según el mismo ministerio, faltan más de 13.200 profesionales sanitarios a través del país. Las brechas siguen afectando a las poblaciones más vulnerables del país. La desnutrición infantil alcanza al 27% de los niños menores de 2 años. El gobierno tiene como objetivo bajar esta tasa al 24% y aumentó el presupuesto en salud este año, un esfuerzo insuficiente. Pues desde luego, el sistema de salud es uno de los puntos que también más preocupa a los ecuatorianos, un sistema de salud que, como hemos visto, se vio muy afectado por la epidemia de COVID-19, que en cierto punto tuvo una gran incidencia, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Una de las principales promesas de Guillermo Lasso en cuanto llegó al gobierno fue aumentar la tasa de vacunación en sus primeros días. Parece que lo consiguió, pero María Dolores Miño, ese conseguir que la vacunación mejorara, que el problema del COVID-19 se apaciguara en el país, acabó hipotecando la política de salud de Guillermo Lasso, que era uno de los puntos que quizás más valoraban los ecuatorianos de los anteriores gobiernos de Rafael Correa. Creo que lo único que se le puede reconocer a Guillermo Lasso en materia de salud es que cumplió con su oferta de campaña, que era lograr una vacunación efectiva. Sin embargo, ya después de la pandemia se evidencia necesidades que son, digamos, del día a día de todo país y que preocupan a la ciudadanía, como es la asistencia en seguridad social, la atención en medicinas. ¿Y qué fue lo que pasó? En primer lugar, se evidenció un desabastecimiento grande de medicinas en el sector de salud público. En algún momento la situación era tan crítica que se hablaba, por ejemplo, de que no había paracetamol en los hospitales públicos, que a los pacientes les tocaba ir a comprar incluso hilo de sutura, es decir, cosas súper básicas que deberían haber en cualquier hospital, dejaron de haber. Esto en primer lugar. Entonces ya vino una molestia por la falta de abastecimiento de insumos y servicios de salud, porque también es cierto que el personal de salud era deficiente y no avanzaba. Y luego el otro gran problema ha sido que ya desde la pandemia se venían denunciando casos de corrupción en la compra de medicinas en el sector público. Este es un proceso que está regulado, que tiene de alguna manera algunos pasos y unos requisitos, y a pesar de ello, creo yo que no se logró evitar que la corrupción también traspase hacia el sistema de salud. Y se evidencie con incluso recientemente denuncias de medicinas, por ejemplo, que se había adquirido desde el sector público y que no cumplían los mínimos requerimientos de seguridad, y a pesar de eso se les había otorgado los permisos a las farmacéuticas para que puedan venderlos, y el Estado los había comprado. Entonces hay una situación generalizada, diría yo, de falta de abastecimiento, pero también mucha corrupción y desatención en el sistema de salud ecuatoriano, y evidentemente eso genera molestias. Pues no quería acabar esta programación especial sobre las elecciones de Ecuador sin tocar uno de los temas importantes también que se ha estado jugando este domingo, que no es tanto la elección del nuevo presidente como esa elección popular sobre usar el petróleo de la región del Yasuní en la Amazonía ecuatoriana o dejarlo bajo tierra. Un punto muy importante del que quería preguntarle a nuestra invitada Jimena Ron Hernández: ¿qué se está jugando Ecuador con esta consulta popular? Bueno, esta consulta popular es importantísima. Tuvimos 2 consultas populares, una respecto a mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní, que fue a nivel nacional, y una ya más local que tiene que ver con igual, ¿no? El prohibir la explotación minera en la región del Chocó, en una parte de la región del Chocó andino, que ustedes saben que es una de las regiones más biodiversas del planeta. Estas 2 consultas populares resultan sumamente importantes para el país, primero porque no tiene precedentes también, ¿no? De alguna manera es la primera vez en que ya a nivel nacional el país se pronuncia además de forma positiva, ya con todo lo que van de las actas escrutadas, se tiene más de un 60%
de personas que han señalado que prefieren mantener de forma indefinida además el petróleo bajo tierra, es decir, que no se explote y que no haya una explotación minera tampoco en la región del Chocó. Esto genera precisamente la protección de la naturaleza y va en la línea de lo que la Constitución ecuatoriana establece como los derechos de la naturaleza. Entonces, de alguna manera resulta coherente, aun cuando existen voces que señalan que esta explotación resulta importante en términos económicos para el país, un país que tiene problemas ahora, precisamente problemas económicos, problemas de austeridad y que requiere ese dinero que puede convertirse, digamos, ese petróleo que puede convertirse en dinero para el país. Sin embargo, ya se puede señalar como una tendencia el que gane el sí, es decir, que se mantenga el petróleo bajo tierra. Pues de esta manera, Jimena Ron Herráez, quiero despedirme de usted y agradecerle que haya estado también con nosotros analizando todo lo que ha dado de sí esta jornada, la situación en el país. Muchas gracias. Encantada, muchas gracias. Un placer también aquí. María Dolores Niño, también a usted quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta noche en France 24, ayudándonos, entre otras cosas, a entender un poquito más esta situación de inseguridad en el país. Muchas gracias de nuevo, esperemos verla una vez más con nosotros. Con todo gusto, muchísimas gracias y buenas noches a todos los que nos acompañaron hoy. Buenas noches también para usted y antes de acabar del todo quiero volver con mi compañero Luis Muñoz, que nos tiene preparadas ya algunas de las principales portadas de la prensa nacional e internacional que están diciendo de esta primera vuelta de Ecuador. Luis, creo que empezamos con El Universo. Vamos con El Universo, uno de los principales medios de comunicación de Ecuador, que tiene un llamativo titular abriendo su página web, y es que todos los candidatos aceptan que habrá segunda vuelta en Ecuador entre Luisa González y Daniel Noboa. Y es que pese a esta normalidad de seguridad que hemos estado hablando durante todo el especial, destaca El Universo del éxito democrático de que ningún candidato esta vez haya impugnado las elecciones, como pasó en 2021. Recordemos que Guillermo Lasso accedió a segunda vuelta por poco más de 30.000 votos y Yacu Pérez, el candidato que aspiraba también a ser presidente en esta ocasión, impugnó el resultado, por lo que El Universo destaca esa normalidad democrática pese a la situación crítica que vive el país. Y para terminar, nos vamos de Ecuador a un medio más internacional. El País, en su versión de América, titula con Bernardo Arévalo, pero en una... Ha cambiado ahora mismo la pantalla, cosas del directo. La correísta Luisa González se enfrentará al empresario Daniel Noboa en la segunda vuelta, y también destaca en su entradilla que Cristian Zurita, el periodista, terminó tercero, que es el sucesor del asesinado Fernando Villavicencio. Ya para acabar también queríamos destacar, ahora sí que en la esquina han intercambiado, el progresista Bernardo Arévalo gana las elecciones en Guatemala, y como este ha sido un especial entre Guatemala y Ecuador, podemos decir que esta noche nos deja la conclusión de que América Latina está un poco más progresista, Rodrigo. Desde luego, Luis, y nos veremos una vez más el 15 de octubre para la segunda vuelta de estas elecciones de Ecuador. Te quiero agradecer a ti también que hayas estado con nosotros para las dos partes de esta programación especial. Muchas gracias, Luis. Un placer, Rodrigo. Placer también, y yo ya me quiero despedir de todos ustedes. Cerramos así la programación especial de la que ha sido la jornada de votación en Guatemala. Recordamos segunda vuelta en la que se ha impuesto el candidato progresista Bernardo Arévalo, y en Ecuador ya tenemos también los resultados bastante avanzados de la primera vuelta que llegaba tras esa declaración de muerte cruzada del presidente saliente Guillermo Lasso. Parece que la segunda vuelta irá entre la candidata correísta y un candidato inesperado, Daniel Noboa. Así que les agradezco que hayan estado toda esta noche con nosotros y les invito a que ese 15 de octubre estén también en France 24 para ver el desenlace de Ecuador.